Muy bien, 13 minutos nos separan de las 10 de la mañana, 11 grados una décima en el centro de la ciudad, un sol tibio nos acompaña aquí en la ciudad. Bueno, Claudio, hace días que queremos desentramar un poquito de qué se trata esto que se ha colado en la agenda pública. Hoy se está debatiendo la posibilidad de dolarizar la economía como una herramienta en esta guerra contra la inflación y ya hay distintos proyectos. Bueno, el diputado Javier Milei lo lleva ya en su plataforma hace mucho tiempo, pero también se ha conocido que el diputado radical de Juntos por el Cambio, Alejandro Cacase, ha presentado una iniciativa en este sentido. Nosotros dijimos, bueno, vamos a hablar con un entendido del tema para que nos cuente de qué se trata, cómo nos cambiaría la vida, el común de los mortales, tener una economía dolarizada. Y por ello vamos a recibir a Alfredo Romano, es magíster en Finanzas Públicas por la Universidad de Columbia y director de Mercado de Capitales de la Universidad Austral. Alfredo, bienvenido a la Radio del Eco, aquí en Tandil, te saludan Claudio y Andrea. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buen día, mucho gusto. Mucho gusto para nosotros también. Gracias por atendernos. Bueno, vos has publicado un libro precisamente que se llama Dolarizar, un camino hacia la estabilidad económica. Y queremos saber, bueno, ¿cómo es ese camino? ¿Es un camino fácil de emprender? ¿Tiene allí algunos vericuetos? ¿Hay piedras? ¿Cómo se dolariza una economía como la nuestra? Está bueno, son muchas cosas juntas. A ver, voy a intentar de ir de a uno. Dale. Lo primero es importante remarcar que la dolarización es un camino, como bien marca el título. O sea, la Argentina tiene otros caminos que ha probado muchos, lamentablemente no han tenido resultados. Y esta es una propuesta distinta, pero no es la única manera de resolver los problemas que tiene la Argentina desde el punto de vista inflacionario, etcétera. Uh-huh. Lo que sí es importante remarcar que sería la primera propuesta en la historia que llevamos adelante, porque esto es muy distinta a la convertibilidad de los 90. Uh-huh. Digo esto porque hay mucha desinformación y lo primero que se piensa es decir, esto ya lo probamos en los 90 y no funcionó. Y bueno, ahí hay algunas grandes diferencias. Un proceso de dolarización, para irte respondiendo a vos, por ejemplo, la única moneda de curso legal en el país es el dólar americano. ¿Qué quiere decir esto? La única moneda con la cual uno compra, vende, va a la panadería, va y carga una cubierta, le paga un empleado o paga los impuestos es con el dólar americano. En los 90, con la convertibilidad, sí, es la máxima expresión del bimonetarismo. Claro. Es decir, esto estaba el peso y el dólar. Bien, o sea que sería la única moneda de curso legal el dólar. Exactamente, es la única moneda de curso legal. A diferencia de la convertibilidad que convivía el dólar con el peso y se buscó fijar una paridad de 1 a 1 para fortalecer la moneda doméstica, que en nuestro caso era el peso. Acá no, lo que estamos diciendo es que el peso no tiene manera de recuperarse porque las instituciones financieras en Argentina se han desprestigiado, o sea, el Banco Central que se crea en 1935 para cuidar el valor de la moneda, por ejemplo, desde 1935, sacando el periodo de la convertibilidad, la Argentina tuvo inflación de un solo dígito en 8 años. Claro. Imagínate lo que ha sido nuestra historia económica, por lo menos en política monetaria. Sí, ahora, Alfredo, uno que por ahí lo piensa, ¿no?, con poca noción de la economía y con, no sé, con una línea más verticalista, dice, bueno, se va a dolarizar la economía, entonces yo llevo mis pesos y me van a dar dólares. ¿A qué precio? ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el valor de referencia? ¿Se pierde ese valor? ¿Cuánto es el cambio? No, se define un tipo de conversión. Yo hago un ejercicio para que la gente lo pueda entender en el libro, donde básicamente lo que uno tiene que hacer es cambiar, o sea, canjear la base monetaria, que la base monetaria son los pesos y billetes circulando en la economía, como bien decís vos, más los pesos que tiene el sistema financiero en el Banco Central, o sea, los bancos. Una vez, ¿cómo se define esa tasa de conversión? Por única vez en la vida, después ya está, todo se rige por dólares. Se define básicamente en base a cuántos pesos hay circulando en la economía y cuántas reservas tiene, por ejemplo, la economía argentina internacionales. Por eso también he mencionado en reiteradas oportunidades, porque este tema lo vengo hablando hace más de 1 año y medio a nivel público, es que la Argentina hoy no está preparada
para iniciar un proceso de dolarización. Claro, digamos, no hay reservas suficientes. Exactamente, pero eso quiere decir que la Argentina no tiene la capacidad de generarla en muy poco tiempo, también es un error grave, porque la Argentina el año pasado generó 15.000 millones de dólares de superávit comercial, o sea, vendió por 15.000 millones de dólares más de lo que compró el mundo, y este año se va a volver a repetir, con lo cual en 2 años la Argentina va a tener un neto de 30.000 millones de dólares en el frente comercial, que lógicamente eso no va a reservas internacionales por la poca credibilidad que tiene el gobierno nacional, por el cepo cambiario, por las regulaciones, etcétera. Pero la Argentina, que necesitaría a hoy 18.000 millones de dólares, tomando el tipo de cambio de 200 pesos, es el único dólar que hoy se puede acceder y comprar más de 200 dólares en nuestro país, porque hablar de 115 pesos nadie puede acceder, y en la economía argentina nada se rige por los 115 pesos, además, hasta comprar los 200 dólares te suman impuestos, con lo cual se te va más de 180 pesos. Bueno, a ese tipo de cambio de equilibrio, 200-1, uno necesitaría 18.000 millones de dólares, que es prácticamente un año de superávit comercial en el país. Por eso digo que no es imposible que en un corto plazo la Argentina lo pueda lograr, pero no con este gobierno, lógicamente. ¿Por qué? Bueno, la principal razón estaba por esa, en vez de acumular reservas, pierde reservas. Bueno, yo te iba a decir justamente, digamos, que ese dinero que ingresa de exportaciones, pongámosle, digamos, es utilizado en distintas cuestiones y nunca terminan siendo reserva. Exactamente. Y ahora, ¿qué te hace pensar que otro gobierno va a actuar de otra manera, teniendo que un costo, digamos, en el país bastante importante que bancarse a este gobierno o el que venga? Claro, ¿es algo ideológico, básicamente? Mirá, lógicamente por eso es una propuesta completa la dolarización, no es únicamente una reforma monetaria y decimos cambiamos los pesos por los dólares y no hacemos más. Es un cambio de paradigma, como yo digo en el libro y lo menciono en reiteradas oportunidades. Aquel gobierno que quiera tomar nuestro proyecto, que es un proyecto que también abarca el tema impositivo, abarca el tema laboral, abarca el tema comercial, o sea, son 100 medidas que acompañan a la reforma monetaria de la dolarización, y ahí yo te digo, las condiciones estarían dadas, porque lógicamente se estaría cambiando fuertemente la percepción de la confianza, tanto de la Argentina, mirado desde el exterior, como también internamente, porque en nuestro país, no perdamos esto de vista, en los últimos años no han habido planes económicos, han habido ideas, pero no han habido programas económicos para resolver los problemas de la Argentina. La máxima expresión de eso es el gobierno de turno, que nuestro presidente de la Nación no cree en los planes económicos, pero con otras condiciones se pueden generar ese cambio de paradigma tan necesario para que nuestro país vuelva a crecer y acumule reservas. Ahora, también siempre está como vigente, y de hecho lo hemos vivido hace muy poco, lo que es la legislatura a nivel nacional, el tema del default. ¿La posibilidad de dolarizar la economía también elimina ese riesgo? Mirá, la realidad es que la Argentina en los últimos 22 años estuvo prácticamente 19 años en default, porque estuvo 15 años, en el 16 lo resuelve y en el 19 vuelve a entrar en default. Con lo cual, nuestro país hoy tiene ya 2 décadas, más de 2 décadas, en una situación de default con este tipo de políticas que han variado. Un gobierno intermedio en el medio de estos 20 años de otro siglo político intentó tomar alguna medida distinta y tampoco tuvo resultados, porque terminó también en un cepo cambiario y con un default de los pesos y prácticamente también en dólares. Entonces, mitiga y reduce fuertemente la posibilidad del default, sí, pero lógicamente tiene que venir también acompañado de reformas impositivas que incentiven a que la economía, por ejemplo, crezca y se produzca más de lo que se genera de gasto, porque la dolarización genera un gran mecanismo para contener el déficit fiscal, porque la emisión monetaria, que es lo que financia en gran parte al déficit fiscal recurrente que tiene la economía, es porque el gobierno de turno aprieta un botón y tiene el cheque en blanco del Banco Central para emitir pesos. Con la dolarización eso se acaba.
¿Eso quiere decir que se van a resolver todos los problemas de deuda en nuestro país? No, porque es un camino que hay que caminar, pero sí se generarían las condiciones para evitar esta situación que la Argentina viene hace 22 años acarreando. Estamos hablando con Alfredo Romano, editó el libro Dolarizar, un camino hacia la estabilidad económica. Me sigue sin cerrar, Alfredo, digamos, entiendo el superávit que puede tener Argentina en 2 años con las exportaciones y más si se incentiva, cosa que por ahora no está ocurriendo, el tema de la producción primaria, pero el tema del gasto público que no ha sido bajado, al contrario, ha sido elevado por este gobierno, pero que el gobierno anterior también lo elevó. Entonces, por más que entren más dólares, el gasto público no llega nunca a, digamos, a bajar para poder tener esa reserva. ¿Cómo hacemos? Bueno, por eso digo que la dolarización no es simplemente una... ¿Cómo era tu nombre? Disculpa. Claudio. Vos decís que lo que hay que bajar es el gasto público. No, yo lo que digo es que... A ver, Claudio, está buenísima tu pregunta. Mirá, y te voy a dar un ejemplo. El problema del gasto público es endémico en toda América Latina, no es únicamente un problema argentino. Por ejemplo, Colombia, que tuvo una performance excepcional los últimos 40 años en materia económica, en los últimos 40 años convivió 37 años con déficit fiscal. Brasil lleva 23 años de déficit fiscal sostenido. Entonces, ¿a qué voy con esto? El problema fiscal es un problema. Claro que es un problema, que hay que resolverlo en nuestro país, pero no es el principal problema para lograr la estabilidad, porque vos tenés mecanismos para financiar mucha más sanamente ese déficit fiscal que yendo al Fondo Monetario Internacional a pedir dólares cuando vos tenés una moneda que está devaluada y que todos los días se devalúa por la inflación en la Argentina, por la emisión monetaria y por la poca credibilidad. Ahora bien, si vos dolarizás la economía argentina, hay 400.000 millones de dólares guardados en el colchón, guardados en el exterior, etcétera, que nunca derraman en la economía argentina y que no se utilizan para, por ejemplo, financiar al sector privado y al sector público. Entonces, para responderte, ¿sabés cuál es la principal diferencia entre Colombia, Brasil y la Argentina? Ellos tienen moneda, ellos tienen capacidad de autofinanciarse en parte sus gastos públicos. Argentina no lo tiene y por eso convive con los defaults sistemáticos que mencionaban recién. Ahora, Alfredo, también se nos ocurre pensar, digamos, esto sería una medida estructural, un proyecto que, bueno, en este caso llega de mano del legislativo, probablemente, no sé, podría llegar también de mano del ejecutivo con otro tipo de gobierno. Esto hay que consensuarlo. ¿Qué pasa, no, después de 4 años? Supongamos que se consigue dolarizar la economía y luego llega otro gobierno y quiere cambiarlo. ¿Es fácil salir de ese sistema? No, no es fácil y por eso es tan importante también llevarlo adelante. Ecuador lleva 22 años dolarizado, 10 años convivió con el populismo del expresidente de Correa, sí. Muchas veces quiso salir de esta dolarización porque lógicamente los gobiernos populistas se hipotecan el futuro de las nuevas generaciones utilizando el gasto como un mecanismo para financiar la pobreza en los países, y sin embargo se mantuvo en el tiempo. Entonces, la dolarización va a ser la primera política económica de Estado que se va a mantener el tiempo y que no va a poder modificarse con los gobiernos de turno, porque está muy bien lo que mencionás recién. ¿De qué sirve, por ejemplo, otras propuestas que yo escucho, que las respeto, pero no estoy de acuerdo, hablar nuevamente de independencia del Banco Central, si lo que uno ha visto desde 1935, que tendrían que haber pasado 15 presidentes del Banco Central, pasaron más de 62? Y el promedio, que debería ser 6 años de duración en el cargo, es de menos de 2. Entonces, acá lo que la Argentina necesita es un maestro exigente. Por eso se le llama a la dolarización un corset monetario. ¿Por qué? Porque te exige a nivel monetario y a respetar, desde el punto de vista de la política monetaria, una serie de cuestiones que, a pesar que los gobiernos de turno quieran utilizarla o modificarla, etcétera, es muy difícil volver.
Porque mira, termino con esto. Sí. En Ecuador, que ha tenido 20 años de crecimiento, una sola caída en el 2016, sacando la crisis del COVID, quintuplicó su economía en esos 20 años de dolarización, mantiene una inflación de un dígito hace 22 años y en base al desempleo que está en niveles del 14%, hoy mantiene un desempleo alrededor del 5%. Lo que uno ha visto es que en Ecuador se mantuvo en el tiempo y se respetó esta política de Estado, pero no por los políticos, porque la gente eligió eso. Porque el mejor ejemplo es que en el 2020, con la pandemia, que fue un shock externo fenomenal para todas las economías del mundo, y gobernaba un gobierno de centro derecha en Ecuador, el gobierno actual de Ecuador es más de derecha aún, porque buscaron proteger a la dolarización. Entonces, la ciudadanía hoy alcanza el 90% de adhesión al proceso de dolarización en Ecuador, porque ellos vivieron 20 años malísimos, como lo que está viviendo la Argentina, sin crecimiento, estanflacionario, con muchísima inflación. Entonces, nosotros necesitamos construir políticas de Estado. La dolarización va a ser la primera, que la política de turno realmente va a ser muy compleja que la pueda modificar. Ajá. O sea que seguimos pendientes, digamos, de que nuestros cuerpos legislativos puedan llegar al consenso en este tema, sí o sí. A ver, se puede llegar desde ese lugar, ojalá que se dé desde ese lugar, y si no es así, hoy, por ejemplo, Uruguay está utilizando el método del referéndum. Me parece que es muy útil para la democracia. Está bien que se le consulte a la ciudadanía popular respecto a temas y que no lo define únicamente la política, porque probablemente la política, ya hemos visto, que en principio y a priori no considera la dolarización como un mecanismo para resolver los problemas económicos. ¿Por qué? Porque es la base del financiamiento de la política, la emisión monetaria y la inflación y la licuación constante del gasto. Entonces, lógicamente, es difícil que la política consensúe y tome la decisión de llevar adelante esta decisión tan importante para nuestro país. Bueno, pongámoslo sobre la mesa de todos los argentinos, que definan los argentinos realmente qué quieren, porque la realidad, en base a lo que uno ha visto de lo que ha sucedido en nuestro país en los últimos 40 años, todos los índices, y eso es la primera etapa de mi libro, que se llama La debacle argentina, todos los índices han empeorado, con distintos colores políticos, de derecha, de izquierda, militares, lo que sea. La Argentina ha empeorado, cuando nuestros pares latinos han crecido. Bien. Alfredo, no sé si, sí, muy interesante, no sé si querés dejar algo más a consideración respecto al tema. Mirá, lo último, que la dolarización viene a democratizar la moneda en la Argentina, porque hoy lamentablemente los pesos es para la gente más vulnerable, que es la que más sufre de inflación y le aumenta un ritmo del 6-7% hoy los alimentos, y cada vez le cuesta llegar más a fin de mes. Pero aquel que tiene alguna capacidad o intelectual o se formó o tiene algún conocimiento, compra dólares, porque sabe que es la mejor manera para proteger su trabajo de toda la semana o de todo el mes. Bueno, la dolarización viene a romper con eso, viene a que realmente toda la ciudadanía de nuestro país pueda convivir con una única moneda estable y que la inflación no le coma el sueldo todos los meses. Bien. Bueno. Bien, Alfredo, te queremos agradecer muchísimo por esta comunicación con la Radio del Eco aquí en Tandil. Ha sido muy amable, ¿eh? A ustedes, gracias por el tiempo. Gracias. Muy bien, pasó entonces por cosas que pasan Alfredo Romano.